Habiendo visto las curvas de Biggers y haciendo una analogía con el concepto y definición de trabajo equiparable a fuerza por desplazamiento, algunos autores propusieron ya hace varias décadas atrás tratar de entender el funcionamiento ventricular o el trabajo ventricular a partir de evaluar simultáneamente la presión, haciendo una analogía con la fuerza, y el volumen, haciendo una analogía con el desplazamiento, que en cada latido el ventrículo ejerce o tiene, y de esa manera, al integrar presión-volumen, llegar a tener un gráfico en el que se pueda valorar el trabajo mecánico que el ventrículo desarrolla en cada latido. Es por eso que se utiliza el gráfico o relación o bucle o loop presión-volumen ventricular para tratar de entender cómo es que trabaja el ventrículo izquierdo en este caso, pero así también el derecho. Entendamos cómo se construye este gráfico. Este gráfico integra las diferentes fases de la curva de presión y de las curvas de volumen que ya vimos. Es un gráfico que nos va a permitir evaluar el ciclo girando este en sentido antihorario. Veamos, por ejemplo, la fase de contracción isovolumétrica en la cual el volumen ventricular había llegado a su máximo, iba a comenzar la contracción y a partir de ese momento la presión iba a subir permaneciendo constante el volumen. Eso lo visualizamos en esta fase del bucle en el cual, habiendo llegado al máximo el volumen ventricular, o es decir, al finalizar la diástole, volumen diastólico final, la presión aumenta con volumen constante. Seguidamente va a venir la fase de eyección, la válvula aórtica se abre y primero la presión sube y luego la presión baja, siempre bajando el volumen, lo cual en las gráficas individuales era el aumento de presión, la caída de presión, con el permanente descenso del volumen sanguíneo ventricular. Seguidamente venía la relajación isovolumétrica, clásica, volumen constante, con gran caída de presión, lo cual lo visualizamos a partir de aquí, del cierre de la válvula aórtica o fin de eyección, como esta fase descendente en la cual la presión cae con volumen prácticamente constante. Y finalmente la fase de llenado, en el cual el volumen aumenta de manera importante, fíjense que en este caso de unos 45 mililitros a unos 130, 135 mililitros, con un muy leve cambio de presión, era este aumento de volumen importante con este muy leve aumento de presión. Este bucle, por tanto, nos permite evaluar las 4 fases del ciclo cardíaco, estando en los puntos en los que se cambia de fase las aperturas y los cierres valvulares. Este bucle presión-volumen de este latido en particular está siempre posicionado sobre una curva, que es esta curva en la cual, a manera de piso, una curva en la cual los ventrículos van a recorrer cuando se llenan, y todos los bucles, como vemos, al finalizar la eyección, para una misma condición o estado contráctil, van a terminar en una recta de presión-volumen de fin de sístole, que es esta que está aquí, en Systolic Pressure-Volume Relationship, a la cual se puede construir si uno a los diferentes bucles los fuera modificando o les fuera modificando el volumen de llenado y por tanto el volumen eyectado para un mismo estado contráctil. Y otra cosa, y por último, adicional de los bucles, es que los mismos permiten, si bien nosotros en el curso no lo hacemos en particular, pero permiten los bucles tener cierto conocimiento de el consumo de energía que está teniendo ese ventrículo en cada latido, lo cual está relacionado con el área celeste más el área verde o área de presión-volumen total, el área presión-volumen total, y de toda esa energía o de todo esa área que está relacionada con el consumo miocárdico de oxígeno, conocer en particular de esa energía cuánta está destinada a el trabajo eyectivo, es decir, a la realización de una fuerza para desplazar un cierto volumen de sangre.
Y de así es que se considera que el área de toda esa área total, el área de color celeste en este caso, es el consumo de energía destinado a realizar un trabajo externo. El trabajo externo es a lograr eyectar, mientras que la otra energía es una energía que se está consumiendo, pero no necesariamente se está destinando a la eyección y que por tanto podría potencialmente ser usada si se quisiera traslocar en gastar más energía si se quisiera eyectar más. En este sentido, la relación entre el área celeste, la energía consumida para eyectar, en relación al área total, habla un poco de la eficiencia mecánica, es decir, de cuánta energía se está, en términos relativos, destinando al trabajo eyectivo respecto de toda la energía que se está utilizando. Ventrículos más eficientes serán aquellos que, si van a gastar energía, la van a estar de alguna manera destinando a lograr mayor eyección y mayor volumen. Por tanto, de la relación entre el área celeste y el área total, o la relación entre el área celeste y el área verde, uno puede conocer la eficiencia que está teniendo ese ventrículo en cumplir su rol, que es en definitiva de generación de flujo. Y por último, interesa destacar que el ancho de este bucle está hablando del volumen eyectado, ya que este extremo del bucle es el volumen diastólico final, es decir, el total de volumen que el ventrículo tuvo al llenarse, que al eyectar se queda siempre con un volumen sistólico final, y por tanto la diferencia entre ellos es lo que se ha logrado eyectar, y que este volumen sistólico final no llega a cero, sino que queda con un valor de volumen que en sí cumple un rol a nivel ventricular, ya que es un volumen que posiciona tridimensionalmente, físicamente al ventrículo en no quedar vacío, sino que queda como posicionado, como digamos inflado hasta cierto punto, lo cual hace que le sea más fácil llenarse en el latido siguiente, pero además es sangre que tiene oxígeno, que tiene nutrientes y que a las paredes más interiores de la cavidad ventricular las perfunde y las permite, por tanto, estar justamente las paredes más esforzadas, las que mecánicamente más desgaste tienen, permanentemente, digamos, oxigenadas o alimentadas por el contacto directo con la sangre, ya que no va a depender estrictamente de que le llegue sangre por la circulación coronaria. Hay una medida que es la fracción de eyección ventricular, que es simplemente, en este caso la FEBI, porque sería del ventrículo izquierdo, que es relacionar el volumen eyectado con relación al volumen máximo que tuvo ese ventrículo. Una FEBI normal es aproximadamente en un sujeto adulto en estado de reposo de un 60%, es decir, que del 100% que se llena, lo que se eyecta es un 60%. Uno de los objetivos que tiene conocer y tener noción de cómo se construyen los bucles presión-volumen es para poder comprender los determinantes del gasto cardíaco. Es decir, si consideramos que la función del corazón es generar flujo y que ese flujo a lo largo de un minuto para cada ventrículo lo llamamos gasto cardíaco, y tratamos de explicar o de entender quién determina ese gasto cardíaco, clásicamente vamos a ver que hay 4 determinantes. Por un lado, la frecuencia cardíaca, que nos habla de cuántas veces late ese ventrículo por minuto, es decir, cuántas eyecciones va a haber. Frecuencia cardíaca que su nivel va a estar siendo determinado, por un lado, por una frecuencia intrínseca de descarga de las células nodales, pero que a su vez va a estar pudiendo ser permanentemente regulado en más o en menos por los sistemas neuromorales que nos ajustan a cada condición metabólica o cada actividad física que desarrollamos, por ejemplo. Y por otra parte, los determinantes del volumen de eyección, de cuánto se eyecta en cada latido. Multiplicando cuánto se eyecta en un latido promedio por la frecuencia cardíaca, llegamos al gasto cardíaco o volumen minuto. ¿Y quiénes son los determinantes del volumen de eyección sistólica en cada latido? Son aquellos denominados precarga, poscarga y en conjunto la capacidad de contraerse y de relajarse del músculo, llamados inotropismo y lucitropismo.
Y sumado a esto, también van a haber ciertos aspectos en los cuales, si bien para el estudio nosotros separamos o disgregamos lo que es la precarga, la poscarga, el inotropismo, lusitropismo y frecuencia cardíaca, hay ciertas situaciones en las momento a momento, pero hay algunas situaciones donde se evidencia más, donde estos determinantes nos dan clara evidencia de que es simplemente una construcción teórica haberlos separado, ya que están interrelacionados, es decir, a manera de ejemplo, la capacidad contráctil dependerá de la frecuencia cardíaca, la capacidad contráctil dependerá de la precarga, de la poscarga, etc. A continuación, lo que vamos a hacer es tratar de comprender qué es la precarga, qué es la poscarga, fundamentalmente centrándonos en esos dos conceptos que son los más complejos de comprender habitualmente, y viendo algunas situaciones en las cuales interaccionan estos componentes de los que venimos hablando. Algo importante a mencionar es que cuando hablemos de poscarga, necesariamente la poscarga, como lo diré más adelante, tiene un componente intrínseco, es decir, que depende del propio ventrículo, y un componente extrínseco que no depende de él, podríamos decir, y que es básicamente determinado por las propiedades del sistema vascular, grandes arterias y microcirculación, fundamentalmente la parte arteriolar. Por eso, cuando nosotros vayamos a hablar de la poscarga, en estas clases dedicadas a ciclo cardíaco y función ventricular, vamos a definirla, vamos a mencionar de manera grande sus determinantes, pero específicamente vamos a hablar de los conceptos del sistema arterial en la clase de sistema arterial. Entonces es casi indivisible, al hablar de sistema arterial vamos a estar hablando de poscarga y por tanto una gran cantidad de conceptos de poscarga los vamos a ver en esa clase. Cuando queremos entender el concepto de precarga ventricular, tenemos que entender que el concepto proviene, al quererlo aplicar al ventrículo intacto, de experimentos realizados en tiras, pedazos de músculo que fueron aislados del corazón de diferentes animales y que fueron estudiados en condiciones in vitro, en condiciones de laboratorio. Básicamente los conceptos estos vienen de estudios en los cuales son estudios en los que se generan o se estimulan a los músculos y se evalúa cómo es la deformación del mismo y la tensión que los mismos pueden desarrollar. Los estudios de mecánica muscular más elementales lo que hacían era agarrar una tira muscular y comenzarles la posicionaban en un sitio y le comenzaban a agregar pesos, diferentes cargas, con los cuales las tiras se iban deformando a medida que se le iba colocando diferentes pesas, 1 gramo, más otro gramo, más otro gramo, por ejemplo. Lo que veían esos ensayos era que las curvas seguían una relación tensión-deformación que era no lineal, era decir que en los estadios iniciales era fácil de deformar y finalmente, a por más que se le pusieran pesas, eran muy difíciles de deformar. Esto eran las curvas de tensión-deformación denominadas pasivas, curvas que de alguna manera las interpretaban como que el músculo tenía de alguna manera cierta protección mecánica en el sentido que era muy difícil sobreestirarlo o romperlo. Eso ya es importante tener en cuenta que ocurre a nivel ventricular, la fibra muscular posicionada tridimensionalmente como es un ventrículo real, también tiene esa tendencia, es decir, una curva tensión-deformación pasiva no lineal. Sumado a esto, en el ventrículo intacto se suma la protección pericárdica, que de alguna manera como un saco de tejido impide que el ventrículo se pueda sobredistender de manera abrupta, aguda y romperse. Es decir, que le pone como un corset que limita la sobredistensión. Obviamente, si esa sobredistensión es crónica, es paulatina, se da con el tiempo, el propio pericardio acompaña al corazón, al miocardio, y realmente se puede dilatar. Pero no así en lo agudo, donde aparte de la relación tensión-pasiva, de tensión-deformación pasiva no lineal, también nos ayuda el pericardio. Por otra parte, los estudios musculares evidenciaban
que a medida que la fibra se iba estirando y que en cada una de esas pesas con un estiramiento se le aplicaba, por ejemplo, un estímulo eléctrico, la fibra, para un nivel de deformación tal, y al ser estimulada, podía desarrollar tensión, fuerza, y luego bajar. Es decir, la curva realizaba tensión y luego bajaba. Y a medida que poníamos otra deformación de partida, hacía lo mismo. A medida que hacíamos otra deformación de punto de partida, hacía lo mismo. Es decir, que para cada nivel de deformación inicial o cada carga que tenía inicialmente, cuando se le daba un choque de corriente, ésta lograba desarrollar tensión y volvía a su posición. Cuando uno de alguna manera había evitado que con ese choque de corriente la fibra se acortara y solamente había permitido que desarrollara tensión, se llamaban contracciones isométricas, y esas contracciones isométricas, al unir los puntos de tensión a los que había desarrollado, se generaba esa línea negra aquí, que es la suma de la tensión de la que ya venía inicialmente por haber sido estirada inicialmente, más la tensión que había desarrollado activamente. Al ser unidos todos los puntos finales, en este caso este, en este caso este, en este caso este, en este caso este, se daba este techo que era en negro, que era el límite final común para las contracciones isométricas. Cuando se hacía ahora otro experimento en el cual a la fibra se la estiraba con una pesa inicial y luego simplemente se le aplicaba un choque de corriente, la fibra lograba acortarse casi sin desarrollar tensión, porque de alguna manera ya la tensión que la pesa inicial la había estirado ya había sido equilibrada por el propio músculo, por eso no se había seguido estirando, y por tanto al aplicarle corriente lo único que cabría era acortarse. Estas contracciones, denominadas isotónicas, también las iban construyendo para diferentes estiramientos iniciales logrados con diferentes pesas. Aquí habría una, aquí habría otra, aquí habría otra, y registrado la capacidad de contraerse o de acortarse para cada longitud inicial. Nuevamente, estas contracciones, en este caso isotónicas, como la A, como la B, como la C, como la D, finalizaban en un techo final común que justamente era coincidente con el techo final común para las otras contracciones, las isométricas, la 1, la 2, la 3 y la 4. Es decir, que había un techo final común y un piso del cual se partía que para un determinado estado contráctil se mantenía. Y además se evidenciaba que había cierta zona de distensión, acá podría ser la zona de deformación, digamos, relacionado con las contracciones 2 y 3 y la B y la C, para la cual era máxima la capacidad del músculo para acortarse isotónicamente o para desarrollar tensión isométricamente. Es decir, que el músculo aislado tiene un determinado sitio de deformación, una determinada longitud de estiramiento, para lo cual es máxima la capacidad de acortarse y de desarrollar fuerza. Y sé que por el contrario, el músculo está muy pobremente estirado o extremadamente estirado, es mucho menor la capacidad de desarrollar fuerza y de acortarse que en las posiciones, digamos, más centrales. Eso ustedes lo vieron en la parte de fibra muscular aislada, donde hablaron de las diferentes posibles explicaciones para esto en términos de solapamiento, de la actina y la miosina, la sensibilidad del calcio, etc. En otras palabras, la condición de carga inicial antes de aplicar el choque activo, y por eso es antes, le llamamos pre, la carga antes del choque activo, la precarga, determinaba de alguna manera la capacidad de desarrollar tensión y la capacidad de acortarse. Es decir, que la precarga de la fibra muscular aislada era la que determinaba la capacidad de acortamiento o de desarrollo de tensión. Y por otra parte, si se volvía a repetir todos estos mismos experimentos
pero habiendo aumentado la capacidad del músculo de contraerse o de relajarse, farmacológicamente o por brindarle más oxígeno o más nutrientes, se veía que lo que se modificaba al modificar la capacidad de contraerse era el techo y al modificar la capacidad de relajarse era el piso. Es decir, que para una misma contracción, para una determinada precarga, pesa inicial o tensión inicial que distendió al músculo, y para un mismo choque de corriente, si había tenido un estímulo que se llama inotrópico positivo, es decir, que facilita la contracción, era más lo que se podía cortar. Si había tenido un estímulo inotrópico negativo, era menos lo que se podía cortar, líneas entrepuntadas exterior inotrópico positivo e interior inotrópico negativo, y lo mismo para el desarrollo de tensión isométrica. Para un estímulo inotrópico positivo iba a ser más la fuerza que iba a poder desarrollar, iría hasta acá arriba, y para algo negativo iría hasta acá abajo. De esa manera, uno podría decir que en definitiva el techo habla de la contractilidad y el piso de la capacidad de relajarse. Viendo las cosas desde el punto de vista del lucitropismo, para un estímulo lucitrópico positivo desciende el piso, es decir que para cualquier nivel de tensión es más lo que la fibra podría estar estirada, o sea, se estiró más, se distendió más, era más complaciente para el estiramiento, se relajó mejor, y para ese nivel, para un determinado nivel de estiramiento ahora, estando aquí, con un estímulo lucitrópico positivo, al ser estimulada, va a ser más lo que va a poder subir, si el inotropismo no cambiara, que lo que subiría si hubiese partido del sitio previo o estado inicial en el cual no había un estímulo lucitrópico positivo. O sea que esta diferencia de aquí, en cuanto a la capacidad de desarrollo de tensión, por ejemplo, iba a estar dada por el estímulo lucitrópico positivo. Simplemente a manera de ejemplo, estas son las curvas clásicas que vienen en el Bessey-Taylor, en los cuales se explican estos conceptos de la mecánica muscular frente a este tipo de experimentos, en los cuales, por ejemplo, en este gráfico se ilustran las finalizaciones de contracciones isométricas o isotónicas y cómo la curva es coincidente, y en estos gráficos, por ejemplo, cómo a precargas crecientes para un mismo nivel de poscarga, que ahora definiremos qué es a precarga creciente mayor capacidad de acortamiento, que en definitiva es lo que se muestra aquí. Pero estos experimentos, ensayos, también los tienen que haber visto para la actividad de propiedades básicas del miocardio, y por tanto no voy a centrarme en esto en esta clase. Por otra parte, los autores hacían otro tipo de experimento en los cuales a lo ya visto le agregaban algo adicional, que era lo siguiente. Los autores estiraban a las fibras con una pesa, que era la precarga, que le hacía generar a la fibra, al pedazo de músculo, un cierto nivel de deformación y de tensión inicial en la curva pasiva, y luego, habiendo fijado previamente al músculo para que no se estire a continuación, le colocaban una segunda pesa. Esa segunda pesa no era en ese momento evidenciada por la fibra muscular, porque tenía un tope que evitaba enfrentarse, pero al ser estimulado el músculo para contraerse y el músculo querer acortarse, ese músculo se daba cuenta de que realmente había una segunda pesa y por tanto no se podía acortar. Y solo lo iba a poder hacer si, una vez que levantaba la tensión, al estar acortándose, al estar desarrollando tensión pero no acortamiento, equiparaba la tensión que le proponía esa segunda pesa y ahí la levantaba y se lograba acortar. Entonces, a esa segunda carga, que solamente la iba a poder evidenciar luego de comenzar la contracción activa, le llamaban poscarga. Es decir, que teníamos una carga previa o pre y una carga posterior o post al estímulo eléctrico que lo invitaba al músculo, que lo obligaba a desarrollar fuerza activamente. Cuando hacían este tipo de experimentos, lo que encontraban era que cuanto más alta fuese la poscarga, es decir, cuanto más tensión tuviese que levantar la fibra para equiparar a la poscarga y recién ahí acortarse, menor era el acortamiento. Tal es así que podría haber un caso extremo en el cual la poscarga fuese tan elevada que al ser aplicada el estímulo eléctrico, el músculo levantara
levantar la tensión, levantar la tensión, tratando de equiparar a esa poscarga, y sin embargo nunca la lograra levantar, tal es así que el músculo desarrollara toda la tensión que podía para su estado contráctil, no lograra cortarse y volviera a su posición de partida. Entonces, en definitiva, los autores evidenciaban que la capacidad de acortarse iba a estar determinada, no solamente la capacidad en términos de acortamiento absoluto, sino la velocidad con que se acortara, iba a estar determinada por el nivel de esa segunda carga o de la poscarga. De esa manera, entonces había dos grandes determinantes de la capacidad de acortarse, de la capacidad de hacer fuerza o de la capacidad de velocidad de acortarse o de hacer fuerza, que eran la precarga y la poscarga. Y nuevamente, al repartir los experimentos con cambios en inotropismo y lusitropismo, encontraban lo mismo, una fibra que tuviese un estímulo inotrópico positivo para cualquier nivel de poscarga, ejemplo, subir la tensión y aquí empezar a cortarse, al acortarse iba a poder acortarse más y llegar hasta esta posición o línea entrecortada exterior. Es decir, que también cambios inotrópicos y lusitrópicos afectaban también la tensión o deformación final en contracciones con poscarga. Nuevamente, estos son los gráficos clásicos del Bessey-Taylor, pero que también han visto en la clase de propiedades miocárdicas, en las cuales se muestran los diferentes resultados del experimento, a manera de ejemplo aquí, con poscargas crecientes, lo que mostrábamos, y cómo esas poscargas crecientes, en definitiva, generan menores niveles de acortamiento. Esto, por supuesto, que está en la base de todo lo que estamos hablando y, en este sentido, repasar estos conceptos desde el punto de vista de la fibra aislada es esencial para este curso.